Bueno, y ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, es el señor Carlos Guamán. Él es director ejecutivo de DN Consultores. Y con él vamos a conversar sobre un tema que nos preocupa bastante, y es el tema de la tecnología. Ustedes saben que nosotros hemos dedicado varios programas al tema de la tecnología. Hemos dedicado un sinnúmero de programas a ese tema, pero siempre hay cosas que decir. Hoy en la mañana, por ejemplo, ante todo, Carlos, buenos días, un placer tenerte en La Voz del Consumidor. Muchas gracias, un gusto acompañarlos esta mañana. Claro, gracias a ti. Justo esta mañana leí, nosotros como Asociación de Consumidores pertenecemos a una federación mundial de consumidores que se llama Consumers International. Y el tema motivacional para el próximo año, pues siempre decimos que hay un tema que va a aglutinar los esfuerzos de todas las organizaciones miembros. El tema del próximo año es tecnologías y consumidor. ¿Qué te parece? Entonces vamos a darle duro a ese tema a lo largo del próximo año. Nosotros estamos trabajando en el asunto desde hace bastante tiempo ya, pero se va a oficializar a nivel internacional el próximo año. ¿Y de qué vamos a hablar con Carlos, que es un experto? Además que en los minutos previos me ha estado dando una cátedra de varias cosas que yo desconocía. Vamos a hablar con Carlos acerca de cómo ha evolucionado la tecnología para cambiar el estilo de vida de los consumidores, cómo los avances tecnológicos, y él nos va a contar algunos hitos particulares en esta historia, cómo hay cosas que han venido sucediendo y han incidido en la forma que los consumidores tenemos de percibir la realidad y de comportarnos. Ese es el tema, es un tema complicado, larguísimo, pero vamos a apelar a la reconocida capacidad de síntesis de Carlos, nuestro invitado, para ir conversando. Bueno, hablemos de tecnología. Tú sabes, Carlos, de que los productos que más se venden hoy en día en el país son productos tecnológicos. Hoy en día, cuando se conmemora el Día de la Madre, se conmemora la Navidad, etcétera, lo que más vende y lo que está experimentando un crecimiento alucinante son los smartphones, los televisores inteligentes, la laptop, etcétera, 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 etcétera. Entonces la tecnología hoy en día está en el pedestal en cuanto a las preferencias de los consumidores. ¿Cómo explicas tú esta circunstancia? ¿Cómo ha venido evolucionando esta tendencia? ¿Cuáles son los principales hitos, si se quiere, en esta preferencia del consumidor por la tecnología? Sí, primero que nada, en efecto, uno, tal como citas, cada vez ve más en las publicidades de las tiendas de consumo masivo que uno encuentra productos tecnológicos, y cada vez se ocupan más páginas en los encartes publicitarios, por ejemplo, y demás. Entonces, bueno, vale la pena especificar primero que de lo que estamos hablando es en específico de tecnologías de información, que es así como podemos llamarlo de manera más amplia, o incluso como se conoce ahora, tecnologías de información y comunicaciones, a veces con la abreviatura de TIC. Y esta tecnología de información y comunicaciones resulta de la integración de dos negocios, dos industrias que han estado históricamente separadas, pero que en la última década se han integrado en un fenómeno que se llama la convergencia, y al integrarse se han potenciado como, de una forma en que nunca antes habíamos visto en la historia económica y social de todos nosotros. Bueno, pero la tecnología de muchos modos siempre ha estado presente en la historia de los productos de consumo masivo. Si yo te pidiera que de una manera muy gruesa trazaras una línea y me hablaras de un punto de quiebre en materia de tecnología, ¿cuándo trazarías tú esa línea gruesa en la que se ve claramente que el consumidor se empezó a decantar por la tecnología? Sí, claro, mira, yo diría que en la medida en que hablamos de tecnología, información y comunicaciones, habría que retroceder de dónde proceden estas tecnologías de información y comunicaciones, las TIC, y proceden las TIC, que proceden de dos industrias, proceden de la industria de tecnología de la información, y antes proceden de las telecomunicaciones. Entonces las palabras importantes son tele, por un lado, e información, por otro lado. Tele, porque el gran cambio tecnológico fue que las comunicaciones ya no requería una vinculación presencial de las personas, sino las telecomunicaciones permite que esas comunicaciones ocurran a distancia. Eso ocurrió hacia fines del siglo XIX, y es famoso el nombre de Graham Bell, que fue quien patentó... Alexander Graham Bell, quien fue quien patentó el teléfono, no necesariamente quien lo inventó, pero sí quien lo patentó, y por tanto quien lo registró. Ahí vemos la importancia de las patentes. Lo registra y permite que se masifique este servicio, y transformó la vida de todos en el siglo XX. Eso por un lado. Y por otro, más cercanamente, hacia los años 70 del siglo XX,
esto de información, tecnología e información a través de las computadoras. Las computadoras como tal existen desde antes de mediados del siglo XX, pero la gran transformación ocurre cuando esa computadora se convierte en personal. Oye, ¿verdad que la primera computadora que se inventó se llamaba maniático y ocupaba, no sé, una habitación grandota que era una monstruosidad de máquina, ¿de verdad? Sí, la anécdota justamente, visto sobre todo en retrospectiva desde ahora, es que eso ocurría así. Las computadoras significaba prácticamente una gran tienda minorista. Es de esa envergadura podría ser una computadora, sí. ¿No? Entonces justamente... que se demoraba en procesar la información pues toda una eternidad. Claro, en esa época parecía súper veloz. Pero para los estándares del día de hoy la demora en el procesar información pues era apabullante, ¿no? Así es decir, muy grande, muy lento. Muy grande, muy lento. Entonces, claro, en los 70s es que se da el gran cambio con la invención o la posibilidad de transformar esa capacidad de computación a un dispositivo que uno lo puede tener de manera personal. ¿Y eso se debió al invento de qué? De la famosa PC, de lo que hoy día conocemos como PC. PC, la computadora personal. Así es, sí. Esa computadora que al principio fue una cajota que usted tenía encima de la mesa, que tenía, pues, muy aparatosa era al principio que a su vez en su momento fue una maravilla respecto a las computadoras que eran del tamaño de una habitación. Entonces, y además un precio mucho más accesible y además más veloz. Ese es otro tema, ¿no? Así era un lujo. Efectivamente. O sea, la computadora personal estaba reservada a una élite, a una minoría muy reducida, ¿verdad? Muy reducida, y eso justamente se relaciona con el hecho de que había una gran brecha tecnológica entre los países desarrollados y los países emergentes o en desarrollo, porque esos precios altos significaba de que los hogares en estas economías con mayor ingreso podían acceder más rápido, y lo contrario en las economías como la nuestra. ¿En qué momento se abarataron los costos? ¿En qué momento las computadoras pudieron estar al alcance ya de las grandes mayorías? ¿Qué ocurrió para que esto se diera? La PC fue la invención de la pólvora. Es decir, una vez que la PC ya fue inventada, de ahí sin parar hasta ahora, el gran desafío de las compañías de tecnología ha sido cómo ponemos más velocidad a menos precio, y eso ha estimulado el trabajo de las áreas de investigación y desarrollo, y hasta llegar a lo que vemos hasta ahora. Entonces, simplemente fue un hito del cual vemos ahora los beneficios, simplemente de manera sintetánea. Nunca se ha detenido el avance tecnológico y hemos llegado a lo que hoy empezaron tenemos. A existir varias empresas que competían ferozmente entre sí a fin de poder vender más. Y esa competencia es la que permitió dinamizar el mercado abaratando precios. Sin la menor duda, efectivamente, y se masificó el servicio, y como decía hace un momento, ya años después pudo llegar a los mercados emergentes como Perú. ¿Y la internet? ¿En qué momento irrumpe en nuestras vidas la internet? Sí. Porque yo me acuerdo que mis primeros pininos con la internet, oye, tal vez yo estuve un poco retrasado, pero yo recién en los 90. El internet en el mundo fue resultado de una casualidad. ¿De una casualidad? Sí, porque fue... ¿Verdad que estuvo vinculado a la NASA, a la exploración espacial, o es un mito? Fue vinculado a las Fuerzas Armadas, a temas de inteligencia desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, y inteligencia militar, quiero decir, y fue inventado como un medio de comunicación, luego a nivel de la academia, para comunicación entre universidades, y de ahí rápidamente se vio el potencial de que podía servir para la divulgación de información a nivel masivo. Eso ocurrió hacia finales de los 80s. Y en esa misma época también, regresando al ámbito de las telecomunicaciones, hubo un gran invento que hoy día para todos es algo bastante obvio en la vida cotidiana, pero en aquel momento fue bastante disruptivo, que es el teléfono, ya no con necesidad de que esté conectado a través de un cable y a través de una postería que conecte a una gran central telefónica, sino la telefonía móvil sin cable, lo que se llama telefonía inalámbrica o telefonía móvil. Eso fue también un cambio drástico. Otra revolución. Porque uno, para comunicarse por voz, ya no hacía falta ir a la casa, como seguramente tú o yo de niños teníamos que hacer, o experimentábamos, sino ya podía uno estar en movimiento en la calle y se podía comunicar. Oye, la telefonía móvil
¿También tuvo un origen militar o fue un origen más bien de investigación tecnológica? Eso ya fue con un propósito de negocio, sí, un sí. propósito sí. estrictamente de negocio. Sí, porque como fruto del desarrollo tecnológico en general, se identificó que el espectro radioeléctrico, es decir, las señales electrónicas que van por el aire, podrían servir para la comunicación de voz. Y así fue como eso, a partir de esa idea simple para los ingenieros, se pudo llegar a esta forma de comunicación. Y al igual que ocurrió con las computadoras personales, al inicio tener un celular era costaba un ojo de la cara. Efectivamente, también muy grande y muy básico, efectivamente, y además muy caro. ¿No? Entonces era accesible solo para ciertos segmentos del mercado, ejecutivos de muy alto perfil, etcétera. Y poco a poco empezó a difundirse. ¿Tú te acuerdas? Yo veía a cada individuo cuando aparecieron estos celulares. Oye, era una cosa ir caminando por la calle con el celular en la mano para que todo el mundo mirara. Oye, este tiene un celular, ¿no? Había gente, yo tenía al menos un amigo que no te voy a decir el nombre, ahora es famoso. El tipo no lo llamaba a nadie, pero ponía el celular en la oreja y caminaba y fingía que estaba conversando con alguien, todo para que para que todo el mundo mirara y dijera, oye, mira qué bonito su celular Ciertamente era un objeto suntuario, sí, un era objeto suntuario. Sí. Era. Ya no. Hoy día es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es una herramienta de trabajo sin la cual no puedes estar tranquilo. Y más aún es la solución tecnológica para los pobres hoy día en el mundo, está reconocido así. Claro, y lo es. Y obviamente ustedes saben, amiguitos y amiguitas que me escuchan, que el crecimiento de los teléfonos celulares ha sido exponencial en los últimos años, a diferencia de los teléfonos fijos que prácticamente se han estancado, si no decrecido, ¿no? En cuanto a la venta, la gente tiene teléfonos celulares y hay personas que incluso tienen más de un teléfono celular para poder atender asuntos del trabajo y asuntos personales, ¿no? Entonces es toda una revolución en realidad. O sea, la tecnología celular y las computadoras, sin entrar a analizar lo que vino después, o sea, ya los detalles, las cosas ya de lujo que se han venido desarrollando, ¿no? Porque estos productos cumplen una función, pero luego entró a tallar otra característica. ¿Y cuál es esa característica? El diseño, la marca, el modelo. O sea, ya no bastaba tener el celular en sí o tener la computadora en sí, sino que había que tener el celular marca tal que tuviera tales o cuales prestaciones o la computadora tal, ¿verdad? Sí, efectivamente, así es. Justamente cuando mencionabas hace un momento el Internet, la explosión de Internet, ocurre cuando los ingenieros, porque todo esto pues es un negocio en última instancia de ingenieros, no soy ingeniero, soy economista, pero algo puedo aprender sobre el tema, descubrieron que sobre los cables telefónicos de la telefonía fija podría transmitirse ya no solamente la voz, sino los datos, o sea, el Internet. Esa gran transformación permitió la masificación de este servicio del Internet sobre las redes de cable, tanto telefónico como de televisión por cable que conocemos. Entonces, ambos tipos de redes podrían transmitir esta señal de Internet, entonces se masifica. Justamente como se masifica, toda masificación implica que los precios tienden a caer por la competencia. Entonces, algunas compañías empiezan a decir, ¿cómo hacemos para que darle más valor al cliente sin perjudicar nuestro margen de ganancia? Gana el cliente por mejor valor y gana la compañía porque ya no cae más el precio. Ahí entra el diseño. Entonces, por ejemplo, hay una famosa compañía productora de computadoras personales que se distingue por la importancia que le da en sus productos al diseño, a la estética, a los colores, estética, ¿no? E incluso llevándolo un poco más allá, ya no al hardware, o sea, ya no al equipo, sino a las aplicaciones, como sus aplicaciones tienen un estilo distinto que las que ha desarrollado la otra compañía famosa en desarrollo de software. Entonces, el diseño entra a tallar porque las compañías ven que la masificación implica reducción de precios, y eso está bien, pero la alternativa es ya no más que haya precios, pero sí más valor cliente con el diseño. Y las empresas saben igualmente que existen consumidores que están dispuestos a pagar precio. Exactamente. O sea, tal vez no sea tu caso, tal vez no sea el mío, pero existen muchas personas que están dispuestas a pagar más solo porque el aparato tiene un logo determinado o un colorcito determinado. Lo cual significa que hay espacio en el mercado para todos, para quienes valoran ese tipo de características y por tanto pueden pagar más, y aquellos que no valoramos y que preferimos pagar un precio menor. Pero ahí ya llegamos a otra situación, llegamos a una situación en la cual el consumidor tecnológico puede caer en el consumismo, es decir, estar comprando fanáticamente productos. Por ejemplo, en el caso del teléfono último, el modelo 5 de la manzanita, no vamos a hacerle publicidad,
la gente se amanecía para ser el primero en comprar el teléfono apenas abrieran las tiendas que lo iban a vender. ¿Te acuerdas? Cuando salió el modelo, me parece que a fines del año pasado, no recuerdo. Oye, la gente se amanecía porque era el pururito de ser el primero en tener el aparato. Absolutamente, sí, y justamente allí ya que mencionamos hace un momento el internet, también ocurrió en forma similar a la telefonía, que primero por mucho tiempo fue la telefonía fija y luego telefonía móvil. Recordemos que telefonía viene del griego tele y fonos. Fonos es voz, entonces, y tele es distancia, voz a la distancia. Entonces, a lo que hoy día manejamos, ya sería más apropiado ya no llamarlo teléfono, porque teléfono es un dispositivo que sirve para comunicación de voz. Lo que tenemos ya es otra cosa. Ya. Así es, entonces dispositivo, en inglés le llaman smartphone, o sea, teléfono inteligente, pero algún día vamos a inventarle un nombre, porque teléfono, en todo caso, ya no es. Ya no es, ¿no? Porque sirve para cualquier cosa, para usar la calculadora, para tomar fotos, para navegar en internet, para leer el Facebook, etcétera, etcétera. Y además, para hacer y recibir llamadas telefónicas. ¡Qué locura! Miguelito Ordinola, un chico smart, me dice que tenemos que ir a una breve pausa y regresamos. Seguimos con La Voz del Consumidor. Estamos hablando, ya me están escribiendo. 9:35 de la mañana, continuamos en La Voz del Consumidor, que es vuestra voz. El día de hoy estamos conversando sobre el impacto de las tecnologías de la información en los hábitos y en los estilos de vida del consumidor. Nuestro invitado es Carlos Guamán, director ejecutivo de DN Consultores, experto en este tipo de temas. Teléfonos de cabina 330-84-87 y 619-0664. Hemos hecho una especie de recuento histórico, una reflexión dentro de los parámetros que tenemos de tiempo lo más ajustada posible. Hay muchas cosas que precisar, pero acá ya tenemos las primeras consultas que nos llegan a través del Facebook. Ya saben, háganse amiguitos del Facebook de ASPEC, Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, y del Facebook de Crisólogo, como Crisólogo Cáceres. Me escribe mi querido amigo Víctor Menacho, un activo participante del programa. Víctor me dice: el desarrollo de las PCs tal como los conocemos ahora empezó con el estudio del genoma humano y se emuló poco a poco la forma de cómo trabaja aún no logran igualarlo. Por otro lado, si bien es cierto que facilitó la vida a la gente, también la hizo más sedentaria, y con el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas, ahora tenemos una gran polución del espectro radioeléctrico. Polución del espectro radioeléctrico. Mira, está diciendo muchas cosas, Víctor. Así es. Con las ondas electromagnéticas que conllevan problemas de salud, sobre todo en personas con electrohipersensibilidad, que va en incremento, además de los daños a la agricultura y la polinización por parte de abejas y aves que ponen en riesgo nuestra alimentación, ¿no? Los avances tecnológicos que se desarrollan deben realizarse teniendo en cuenta principalmente la salud no solo de los seres humanos, sino también de los demás seres vivos. ¿Qué opina el invitado, mi amigo Guamán, sobre esto último? Como la obsolescencia tecnológica, y desde el punto de vista del consumidor, ¿no sería conveniente al momento de hacer una compra tecnológica que en la venta se estipule claramente cuánto tiempo nos va a durar lo que compremos y exigir repuestos en partes y piezas pasada la garantía? Digo esto ya que antes las cosas se hacían para que duren, y eso era lo que hacía que una marca tuviera buena reputación y fama, como los productos alemanes. Ejemplo, el escarabajo del Volkswagen. Bueno, este amigo Víctor Menacho nos ha dado 1000 temas para pensar, Víctor. Nos ha hablado de una serie de cuestiones. Oye, Víctor, te pasaste, lo máximo el Víctor. Bueno, teléfonos de cabina 330-84-87, 619-0664. ¿Qué opinas sucintamente de los comentarios que nos ha hecho Víctor? Opino que sabe mucho. Sabe bastante. Sí, lo tuve acá en cabina también. Él es una persona que predica hábitos de vida saludables y la buena gastronomía. Bueno, vamos, dale. Sí, mira, él comenta, si he escuchado bien todo lo que has recogido de sus comentarios, fundamentalmente 3 conceptos. Lo primero es que las PCs trajeron muchos beneficios, pero a la vez hicieron la vida más sedentaria, sin la menor duda. Eso fue así. En cuanto a el segundo punto, el que las tecnologías móviles han determinado mucha polución por el uso excesivo del espectro radioeléctrico.
Eso también es cierto. Allí lo importante es, como siempre en la cultura del consumidor, que estoy seguro ASPEC promueve, es la información. Es decir, tanto los operadores como los proveedores tecnológicos, e incluso el Estado, pues lo importante no es prohibir o limitar, sino informar, que el consumidor esté muy informado sobre en qué nivel esta polución lo puede afectar. Y el tercer punto, la obsolescencia tecnológica, respecto a que haya plazos definidos. Eso no es tan sencillo, porque yo creo que ni siquiera los fabricantes lo saben. ¿No? Lo que sí podría ocurrir es que sí existe una obligación de, llamémosle, una provisión garantizada de repuestos, eso sí, porque lo que no puede ocurrir es que uno tenga un equipo y pues pasado cierto tiempo uno vaya para tener un repuesto y le digan ya no exista, ¿no? Entonces, porque ahí hay un aspecto también importante, y lo mencionábamos fuera de micro, es que hay, digamos, varios segmentos de consumidores, y básicamente podríamos dividirlos en dos grandes grupos. Uno que es el muy usuario de tecnológico, lo que muchas veces se les llama los tequis, y todo el resto, digamos, ¿no? Entonces, quienes son tequis sí siempre están muy informados, y además siempre están muy interesados en tener el último dispositivo que haya salido. Lo que estábamos conversando hace un instante. Así es, si están dispuestos a hacer una cola, ya sea física o en el mundo actual virtual, estar atentos en la página web donde se publique la venta del nuevo equipo para hacer clic y comprar el dispositivo más reciente, no importa el precio que tenga. Pero todo el resto de personas sabemos que los equipos efectivamente aún pueden durar buen tiempo. Oye, tenemos un equipo que ya no es el último, pero sigue funcionando con toda tranquilidad. Exacto, hay teléfonos celulares que tienen, oye, no sé, 7, 8 años, y hasta más, y están ahí operativos totalmente, que son los más simples, ¿no? Así es. Acá Miguelito me dice que tiene su sapito todavía, feliz con su sapito. ¿Ah? Hace juego con él, dice. Efectivamente, los equipos pueden funcionar durante buen tiempo, y allí justamente por eso es importante que haya cierta garantía de que... Oye, pero no le hacen otros repuestos, o sea, es bastante improbable que le encuentres repuestos a los teléfonos antiguos. O sea, los productores, los fabricantes usualmente están diseñando productos para que no puedas tener repuestos, sino que tengas que comprar otro equipo. Bueno, como es improbable que uno encuentre repuestos del escarabajo actualmente, sospecharía, no soy experto en automóviles. Oye, pero el escarabajo es una maravilla, hijo. A ese escarabajo le puedes poner cualquier cosa y sigue caminando. Es una pieza de ingeniería extraordinaria. Y si no, hay partes en Lima donde uno sabe que puede encontrar, ¿no? Entonces, en tecnología algo parecido. Efectivamente, todo tiene un límite, pero sí, pues es comprensible que hay un plazo donde uno puede tener garantía del repuesto. Es cierto que los fabricantes y el mercado de consumo en general estimula la renovación de equipos y de todo tipo de bienes permanentemente. Teléfonos de cabina 330-84-87, 619-0664. Estamos conversando esta mañana con Carlos Guamán, director ejecutivo de DN Consultores, de cómo la tecnología y la información ha modificado los estilos de vida del consumidor a lo largo de los años. Pueden llamarnos para formular sus consultas. Bueno, yo te preguntaría a estas alturas del partido, ¿qué se viene? O sea, nos has contado bastante historia, ¿correcto? Muy apretadito, disculpen lo apretadito, quizás tendríamos que hacer un programa especial sobre estas cosas históricas, pero de una manera muy apretadita nos has contado lo que ha sucedido. ¿Qué es lo que podemos esperar en el futuro inmediato, mi querido amigo? Sí, por supuesto. Mira, antes de comentar qué es lo que se viene, vale la pena comentar algo previo que es importante para todos los consumidores en el Perú. Y es que mencionaba al inicio de la conversación que había siempre una brecha entre los consumidores de economías desarrolladas y aquellos de economías emergentes. Ajá. Brecha temporal, quiero decir, entre que un producto que tienen allá pueda estar acá. Esa brecha, conforme el desarrollo tecnológico ha ido progresando, se ha ido reduciendo. Entonces, por ejemplo, las PCs que se masificaron en Estados Unidos para que puedan llegar al Perú pasaron años. Hoy día, pues, cuando sale un último smartphone en Estados Unidos, a Perú llega muy pronto. Ajá. Entonces, eso significa que hay que estar atentos a lo que se viene más que antes. ¿Y qué es lo que se viene? Lo que se llama la tecnología 4G, que es la continuación de lo que tenemos hoy día, que es el 3G. Uy, entonces, ya son palabras. Espérate, no te satures porque tenemos otra llamada. Vamos a explicar lo del 3G y lo del 4G, pero tenemos una llamada. Aló, buenos días. Hola, Crisólogo. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es James Arellano. Hola, James. Sí he estado leyendo tus publicaciones en periódicos, un chico muy solicitado. Gracias. Oye, James, ¿qué te parece lo que estamos conversando? Me parece muy importante, interesante que estén tocando este tema. Ajá. De hecho, es un tema
que a veces puede estar, puede ser un tabú porque está en el mundo de los tequis, pero es muy importante porque las comunicaciones móviles, el internet, impacta bastante en la economía del país, te sirve para trabajar, te sirve para generar negocios, etcétera, y más aún considerando, por ejemplo, el tema que están tocando ustedes hoy, que es el impacto de los móviles en la vida cotidiana. Este año se ha cumplido 40 años de la telefonía móvil. La primera llamada celular se hizo hace 40 años, fue un 3 de abril del año 73. Oye, ¿tú cómo sabes eso? ¿Yo? Ajá. Porque yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Ay, Dios mío, un chico muy informado. Bueno, qué increíble, ya 40 años. Sí, imagínate, han pasado, aquella vez fue la primera generación de telefonía celular con un teléfono de 1 kilo, ya hoy estamos hablando de la 4ª generación. Con la 4G vamos a tener pues un impacto muy grande en el estilo de vida que tenemos. Por ejemplo, vas a tener un archivo de música que te demoraba 3 minutos, 4 minutos en descargarlo, lo vas a bajar en 30 segundos. Vas a poder tener un YouTube sin que se te corte en tu celular. Y todo eso. Y mira, Perú está a puertas de un concurso 4G, de hecho, de eso venían conversando ustedes hace un rato. Sí, claro. El 22 de julio, según el cronograma de preinversión, se estará dando la concesión a 2 empresas. Va a haber una adjudicación de una banda muy importante para 4ª generación. Sin embargo, este concurso ha formulado la posibilidad de que luego del concurso solo ganen 2 empresas, cuando en otros países como Chile, Colombia, que han adjudicado, por ejemplo, Colombia hace una par de semanas, pueden ser adjudicados hasta 3 empresas, y inclusive en ese país han promovido el ingreso hasta de un nuevo operador. Pero bueno, eso de ahí generaría... ¿Esto por qué? Porque cuando tienes frecuencias digitales como las que se van a asignar, pues, o sea, hay espacio para más operadores. Por supuesto. Por la tecnología. Te cuento que el estándar internacional para esta banda es tener 90 MHz disponibles, y es como tener una pista de 9 metros de ancho, ¿no? Entonces, en esta pista de 9 metros de ancho pueden pasar hasta, de manera estándar, hasta 3 carriles de 3 metros cada uno, ¿no? Sin embargo... Acá lo quieren partir, digamos, usando tu ejemplo, en solo 2 carriles de 4,5 metros cada uno. No, lamentablemente lo que se ha hecho es una canalización pensando en que la pista puede ser de 12 metros. Y se está desperdiciando esos 3 metros, porque tú te vas al mercado a comprar equipos, no los teléfonos, sino las estaciones que transmiten, equipos que no transmiten en estos 3 metros adicionales, solo transmiten hasta los 9 metros. Entonces, cuando vayas a hacer el concurso, vas a hacer concursos de 2 canales de 4 metros para cada empresa, y bueno, en realidad son 40 MHz. Oye, James, escúchame. Se va a desperdiciar espectro. Oye, me has dejado muy preocupado con esto que me está diciendo. Vamos a tener que conversar y vamos a preguntar al MTC, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, vamos a preguntarle a nuestro amigo Raúl Pérez Reyes, el viceministro, por qué están dejando de tener en cuenta estas consideraciones. James, te agradezco tu participación. Un abrazo, ¿ya? Seguimos hablando. Bueno, nos ha dejado preocupados, James. Tenemos otra llamada. Yo no sé si Jack esperó. Ya no esperó Jack no pudo esperar. Disculpa, Jack, pero el tema está bastante interesante. Y es que el rol del Estado es insoslayable, porque ¿quién es el que asigna las frecuencias en el espacio electromagnético del cual hablaba nuestro invitado? Es el Estado. El Estado es el que distribuye, mediante la realización de los concursos públicos o las licitaciones públicas correspondientes, establece pues quiénes son los que van a adjudicarse y por qué periodo de tiempo, y también establece cuáles son las obligaciones que tiene para con los usuarios. Entonces el Estado tiene que esforzarse por hacer que los términos de referencia sean lo más ventajosos posibles para nosotros los consumidores. Teléfonos de cabina 330-84-87, 619-0664. Tremendo esto de la 3G y la 4G que está a punto de explicar nuestro invitado. La tecnología 3G. ¿3G qué significa? ¿Tercera generación? Tercera generación, sí, de desarrollo tecnológico en los dispositivos móviles. Y ahorita estamos en esa tecnología. Así es. Estamos lo que estábamos tú y nuestro oyente James hablando es que se viene lo otro, la 4G, la 4ª generación. Así es. Y que básicamente se va a caracterizar por mayor rapidez de datos. Sí, mira, una forma inmediata de comentarlo es sí, más velocidad, pero nos quedamos cortos si creemos que la diferencia es que solo es eso, porque mira, hay un ejemplo con el que intento graficar cuando hablamos esto de que es más que velocidad. Hace un siglo, con la invención del automóvil,
este nuevo aparato que es el automóvil reemplazó a las carrozas arrastradas por caballos. ¿Ya? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el automóvil y una carroza de caballos? ¿Es de velocidad? Bueno, sí, es más veloz, pero es mucho más que eso. Lo que ocurrió es que la forma de uso del vehículo de transporte tuvo una transformación radical y las distancias cortas pudieron ser complementadas con distancias mucho más largas, y en general digo, la forma en que uno utiliza el aparato es tanto el aumento de la velocidad que ya no se trata solamente de que es por 1,5 o por 2 veces de duplicación de eso, de velocidad, sino un cambio radical. Entonces, en este caso, como la velocidad va a aumentar en 5, 6, 8 veces, dependiendo de dónde se ubique uno respecto a la antena, significa que uno lo va a usar para muchas más cosas que para las que hoy día uno utiliza el dispositivo móvil. Muy interesante. Me escribe César de Jesús María, otro gente constante. Él me dice, es claro el avance de la tecnología. ¿Qué oferta tenemos actualmente en Lima para el desecho? Mira, él de lo que se preocupa, el desecho tanto de aparatos obsoletos como baterías. Solo conozco muy pocos establecimientos que tienen un tacho para estos productos. ¿No debería haber un tacho en cada tienda de productos electrónicos? ¿Qué opinas? Sí. A mí me parece que es bastante sensato lo que dice. Es muy sensato, no es costoso. ¿Ya algún operador alguna vez ha hecho algún esfuerzo en ese sentido? Yo diría que ahí va de ambos lados, tanto de las compañías operadoras y fabricantes como de los consumidores que deberíamos entre todos promover una cultura efectivamente en ese sentido, porque ya que hace un momento mencionábamos la polución, allí hay un elemento de polución muy importante, ¿no? Entonces un esfuerzo de la sociedad para que haya un esfuerzo de todos para ese ahorro de polución que lo podemos tener. Sí, pues, teléfonos de cabina 330-84-87, 619-0664. Estamos conversando esta mañana sobre las tecnologías de la información y cómo estas han incidido en los hábitos de vida de los consumidores. Nuestro invitado es Carlos Guamán, de DN Consultores. Pueden llamarnos y formular sus consultas y comentarios. Es que claro, es tremendo tema. César Jesús María ahora por el teléfono. Mira, César está en el Face y está en el teléfono. Hola, César. ¿Qué tal, Cristo? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. De igual modo. Mira, solamente quería que complementen la respuesta, es decir, hay que hacer, ¿no? Hay que hacer algo, digamos, para poder tener estos dispositivos. Pero actualmente, ¿qué se necesita? ¿Una ley? ¿Una propuesta? ¿Qué cosa es lo que se necesita? Porque es bonito escuchar, claro, hay que poner de nuestra parte, pero si es que no hay alguien que obligue que pongan esto, entonces ¿quién lo va a hacer? Buena tu intervención, gracias. Precisiones, pide mi amigo César. Bueno, al respecto yo te contaré, César, antes de que darle paso a mi invitado, de que nosotros como ASPEC y con la red Puentes, que era una red que aglutinaba a diversas organizaciones de la sociedad civil, lanzamos una campaña sobre el tema hace unos 5 años aproximadamente. Recíclame se llamó la campaña. Y bueno, tuvimos un éxito moderado, hay que decirlo, no voy a decirte que fue una campaña totalmente exitosa. En años recientes, por lo menos recuerdo haber leído en los últimos meses que el Ministerio del Ambiente está liderando una campaña en ese sentido. Aparte de que una empresa de telefonía también dispuso pues la colocación de tachos, como tú señalas, ¿no?, en sus establecimientos. Pero aparte de eso, no sé si hay iniciativas más integrales para esto. Y si se requiere una ley, no lo creo, o sea, a menos de que se puede requerir quizás una norma por el sector telecomunicaciones, ¿no? Una norma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que obliga a los operadores a contar con este tipo de depósitos. Pero no creo que se requiera una ley, aunque a veces al final del día se tiene que dar porque nadie cumple. Bueno, no sé cuál es tu comentario al respecto. Sí, me comparto bastante lo que has mencionado, Cresolo. Ley yo creo que sería bastante exagerado para algo así. Ahora, por supuesto es necesario que ocurra, incluso diríamos que trasciende al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. No es una normativa de telecomunicaciones, sino más bien de medio ambiente. No descarto que ahí quien tenga más bien un rol que jugar es el Ministerio de Ambiente, a algún nivel como el que comentas, no algún tipo de normativa específica del sector, más que una ley. Correcto. Y yo te quiero preguntar, bueno, me estabas hablando de la 4G, que es un poco complicado, que va a tener una serie de beneficios. ¿La 4G crees que va a implicar un cambio sustancial en la época que vivimos por la cuestión de la velocidad y de otras prestaciones? ¿O es solamente un pasito más? Mira, es sustancial. Es sustancial. ¿Por qué? Porque mencionábamos el ejemplo de hace un siglo. Es como si hace un siglo en la radio hubieran preguntado a alguien, ahora que ha salido el automóvil respecto a las carrozas, ¿qué opinas? ¿Va a haber un cambio sustancial? Pues lo hubo, ¿no? Así de... En el último siglo así es, sí. Y decíamos que como la velocidad crece entre 5 y 8 veces como experiencia usuario, eso puesto en algo más práctico es que un video que hoy día toma tranquilamente 1 hora para ser bajado,
podrá tomar un minuto o menos. Oye, qué locura. Sí, entonces, dado que esa velocidad aumenta mucho, esa capacidad de transmisión aumenta mucho, van a haber dos perfiles de aplicaciones cuyo uso va a ser mucho más masivo. Es aplicaciones pesadas, como las que menciono, videos, y muchas aplicaciones ligeras, pero que no requieren mucho, individualmente mucho consumo, pero que van a poder ser masificadas. Por ejemplo, dinero móvil. Ah, bueno, que ya incluso hay una iniciativa legislativa que se viabiliza ya en la actualidad para tener el dinero electrónico. Sí, porque digamos, hay aplicaciones que no son pesadas, que uno actualmente las utiliza cuando va por la ciudad, pero que a veces, no siendo WhatsApp, por ejemplo, que es un nombre que sí podemos mencionar, uno lo utiliza y a veces que el receptor nos cuenta que lo recibió luego de 15 o 20 minutos. ¿Y eso es por qué? Porque la simultaneidad es tan grande que toma ese tiempo en que llega al destinatario, a pesar de que la aplicación por sí misma es muy ligera. Entonces, con esta situación actual, con la tecnología actual, dinero móvil podrá desarrollarse, pero tendrá esa limitación. Con 4G ya muchos usuarios van a poder estar pagando en la tienda tal o la tienda cual simultáneamente en el país por cualquier servicio. Tú sabes de que hubieron algunas empresas que estuvieron publicitando indebidamente que tenían tecnología 4G hace unos meses. Estuvieron publicitando indebidamente a sabiendas de que no tenían la menor posibilidad de proporcionar ese tipo de tecnología. Y muchos consumidores un poquitín desinformados creyeron en estas historias. Por eso hay que tener mucho cuidado, amiguitos, amiguitas, con estas ofertas sobre tecnología. Y es mejor que si no estamos muy informados, tratemos de estarlo un poquito. Carlos, te cuento que se nos acabó el tiempo. Y yo sé que te has quedado con muchas cosas en el tintero. Hay preguntas que quería formularte y que no lo pude hacer, pero no faltará ocasión en el futuro. Sí, tenemos 20 segundos. A ver. Comentar algo que es importante. 4G, hemos hablado de mucho más velocidad. Es importante que ocurra no solo para los consumidores en Lima, sino en todo el país. Debe haber una mayor conectividad, no solamente en la ciudad capital, sino en todo el país. Y para eso sirve un gran proyecto que este año va a ocurrir, que se llama la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, que pueden ser palabras raras, pero que significan una gran red de fibra óptica que va a permitir que todas las provincias del Perú tengan la posibilidad de más adelante aprovechar la banda ancha. ¡Qué maravilla! Bueno, le agradecemos a Carlos Guamán, él es director ejecutivo de DN Consultores, experto en temas de tecnologías de la información, y creo que la entrevista ha dejado bastante carnecita pendiente, pero les prometemos, como siempre, que retomaremos el tema. Eso fue todo por hoy y nos encontramos mañana. Chao.